Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, te peinaste, así que yo también me voy a Sí, peinar. eh, Gonzalo Winter, diputado del Distrito 10, abogado, y según he leído en algunos comentarios que pasaron recientemente, no rompecorazones también. estoy eh, tan informado. No, está bien, la humildad ante todo, diputado. Es la última semana del año, esta semana que es como media inútil, como que nadie quiere hacer nada, queremos quedarnos descansando, venimos de la Navidad. Así que partamos con algo suave. ¿Cómo la pasó el fin Bien, de semana bien. en la Navidad? Estrictamente familiar. Sí, sí. ¿Regalado? Y soy de familia diversa, o sea, papás separados, entonces con la familia de la pareja, después con la mamá, después con el papá y así. eh, Ah, una serie de una celebraciones, especie sí. de tour. Me gusta la, me gusta la Perfecto. Navidad, ¿Cómo, perdón? digo. No soy creyente, Ah, pero ya. lo tomo como el día de la familia y, y la familia es muy importante, para mí al menos. Ahora, obviamente que estuvo anímicamente Por marcado por la supuesto. situación que está ocurriendo en Viña del Mar, que aprovecho de enviar todo mi afecto a todas las familias que están allí sufriendo muchísimo, ¿no? Así es. Un cierre de año complicadísimo y que aprovechamos de en este espacio a todos quienes puedan, invitarlos a que puedan colaborar de la forma que sea, estar atentos a las cosas que se están pidiendo, recursos de limpieza, por ejemplo, agua embotellada, todo lo que signifique recursos y ayuda desde este live y desde este medio, también los invitamos a colaborar. Ahora, diputado, vamos a empezar a entrar en materia porque el tiempo no es eterno y la atención de nuestros oyentes tampoco. Y hoy día comienza, es un día especial, por supuesto, además de que ya estamos cerrando el año, se empieza a tramitar en el Senado la reforma para el nuevo proceso constituyente. Algo bien importante, hay plazos establecidos, que es la urgencia máxima, debería demorarse 6 días en cada Cámara, pero quiero saber qué espera usted de este proceso, que sea limpio, que se debata ampliamente, que se demore, que sea rápido. ¿Cuál es la expectativa respecto de esta reforma que nace a partir del acuerdo que alcanzaron hace 2 semanas Mire, las distintas fuerzas políticas? yo creo que el tiempo no es un factor de los más importantes. Creo que este es el tipo de cosas que hay que hacer bien por sobre hacer rápido. Y lo mencioné también con respecto al proceso anterior, una constitución es algo que dura mucho tiempo y que de alguna forma afecta demasiados aspectos de nuestras vidas. Eh, y además también es bien relevante plantear que lo que salga de esta nueva constitución no va a tener un impacto directo en el éxito o fracaso del presente gobierno, toda vez que el gobierno ya empezó, ¿cierto? Ya se gastó ya ocurrió un fragmento del tiempo que dura un gobierno, y entre que se produzca, se plebiscite y se ponga en práctica la nueva constitución, se adapte la legislación a ella, excede los tiempos necesarios para hacer reforma en este gobierno. Por lo tanto, este gobierno definitivamente tiene que poner en su ecuación, en sus cálculos, que va a gobernar con la actual constitución. Yo creo que eso es bien importante dejarlo sentado. Ahora, ¿qué espero yo del proceso constituyente? Algo bastante importante, que es que el resultado de aquel sea capaz de dotar de legitimidad a la constitución que salga y que esa constitución irradie de legitimidad al ordenamiento jurídico completo. ¿Cómo se hace que una constitución tenga legitimidad que sea percibida por la sociedad como democrática? Que literalmente significa, si tú dices que una constitución sea escrita democráticamente, significa literalmente que sea escrita por el pueblo, ¿no? Mientras mayor participación o mayor Ujú. percepción de la mayor cantidad de ciudadanos de que haya una constitución legítima, más exitoso y más eficiente va a ser el proceso. Por eso yo creo que este proceso tiene fortalezas y debilidades como cualquier proceso, y su principal debilidad, a mi juicio, es que hay tanto apuro para sacar esto de manera rápida, de manera práctica, con pocos recursos, llegando a acuerdos veloces, etcétera, es que cuando no se siente como importante incluir a la mayor cantidad de ciudadanos posible, es una de las alternativas que esos mismos ciudadanos en el futuro no perciban este proceso como propio. Y si no lo perciben como propio, no van a sentir como legítima y propia la Constitución, lo cual podría ser el talón de Aquiles de esta.
Estoy tratando de leer entre líneas, pero me imagino que la crítica un poco va al comité de expertos, a que la instancia formal de redacción electa sea de 50 y de no más consejeros. No sé para dónde va en el fondo No, la la preocupación es que preocupación. sea un proceso que pase desapercibido por la ciudadanía. Yo creo que tú puedes hacer un proceso súper democrático con expertos, sin expertos. Yo creo que hay un poco de eufemismo al llamarle expertos, para serte franco. Quiero dejar muy claro antes de desarrollar ese punto que yo soy un hombre de partido y soy un político. Después de mucho tiempo de que los políticos renegaran de serlo, yo sí lo soy. Y la firma del presidente de mi partido me resulta completamente vinculante. Por lo tanto, yo cuando tramite esto en la Comisión de Constitución voy a atenerme al cumplimiento del acuerdo. Y también entiendo que en la vida política hay que llegar a acuerdos. Obviamente que si yo fuera un ciudadano libre de militancia, podría dedicarme a decir todo lo que no me gusta del acuerdo, pero entiendo que los acuerdos se tratan de correlación de fuerza y algo que siempre digo, los votos en el Congreso se cuentan, no se miden por la fortaleza de los planteamientos, ni se miden No. por la emoción que son capaces de movilizar los votos, sino que se cuentan. Y si nosotros queríamos una nueva constitución, tenemos que contar los votos. Y todo acuerdo que sea posible, que haga posible una nueva constitución, es un acuerdo que tiene que tener los votos y por tanto está a la altura del consenso necesario o a la bajeza del consenso necesario. Por lo tanto, no tengo problema con eso. Ahora bien, y por lo tanto, que quede claro que haya cosas que a mí no me gustan del acuerdo, no significa que estoy criticando el acuerdo mismo. Estoy diciendo, estas son las cosas que yo cedí para obtener otras, que es la naturaleza de un acuerdo. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me llama la atención el eufemismo de que le llamemos expertos al comité de expertos, porque en realidad el acuerdo no dice en qué son expertos. Lo que sí dice es quién los nombra, que es el Congreso. Entonces yo creo que sería más honesto que Claro. dijéramos el consejo de personas nombradas por el Congreso, porque eso es lo que tiene en cuenta el acuerdo, no que sean expertos, sino dicen que son expertos, ¿ya? Pero claro, yo lo que más me preocupa es que se piense que la participación ciudadana es un cacho, cuando en realidad la participación ciudadana es lo necesario para que sea percibida como propia. De hecho, yo creo que en el proceso anterior uno de los grandes problemas fue la poca participación ciudadana que hubo. Ahí usted menciona algo importante, de que los expertos, es una palabra súper amplia, pero lo Claro. concreto es que van a ser designados por el Congreso. Entonces, Y aquí le es quiero más plantear un sincero, tema que tiene que ver con una llamarle los designados por el una Congreso. cosa fundamental de la... Bueno, No, suena feo. Pero hay una cosa fundamental que se redacta en las constituciones y es el sistema político. Este consejo va a estar designado por parlamentarios que son parte del sistema político. ¿No deberían quizás restarse este comité de expertos de esa parte, pensando que son así como juez y parte al ser nombrados no, por parte, por yo un poder discrepo del de Estado? aquello. Si bien por las razones que acabo de explicar, a mí no me gusta esa instancia, no me gusta que haya personas designadas por el Congreso, también creo que es una exageración estridente plantear que aquello fuera como la dictadura. Hay algunos que han planteado esto es como la constitución de Alessandri, donde el presidente nombró a los integrantes de la constitución, Sí. o esto es como la dictadura cuando había senadores designados. Cuando los designados son designados proporcionalmente por un ente electo democráticamente, y un ente electo democráticamente hace menos de un año, íntegramente. La Cámara de Diputados fue en un 100% electa hace menos de un año, ¿cierto? Con partidos nuevos, con un sistema proporcional, etcétera. No me parece que sea correcto, al menos desde el punto de vista teórico, considerar al Congreso como un grupo de interés, porque el Congreso es, nos guste o no, un conjunto de personas elegidas a través de una elección popular para representar políticamente al pueblo hace menos de un año. Además, tenemos un Congreso particularmente nuevo, la Cámara de Diputados, casi todos los integrantes, o sea, el 102 de los 155 integrantes están en su primer periodo, hay cerca de 30 que están en su segundo periodo, y son muy poquitos los que están en su tercer periodo y ninguno en el cuarto, porque hoy día eso es imposible por la ley. Entonces, tampoco yo plantearía como estos símiles en donde
se asemeja al Congreso como, no sé, si fuera la Asociación de Bancos, legislando sobre los bancos, ¿ya? Que alguna vez ocurrió, ¿eh? Alguna vez ocurrió, porque Sí, después de la caída de Balmaceda, la mayoría de los integrantes del Congreso eran accionistas de algún banco, lo que da cuenta de por qué cayó Balmaceda, ¿ya? Pero yo creo que caer en eso es una cosa que no le hace bien al país, que no es correcta. El Congreso no es un grupo de interés en sí mismo, sino que es un conjunto de representantes electos. claro. Pero tienen cierta parte, ¿no? O sea, si es que la nueva constitución va a decir que, qué sé yo, se reduce la cantidad de diputados, a los diputados probablemente les interese eso, ¿no? Entonces, si designan a Lo que alguien, pasa, puede que vaya con ese interés de los lo que pasa diputados. es Esto es que a toda la supuestos, por sociedad le supuesto. debería interesar aquello, ¿ya? No es un asunto propio de los diputados, porque tú, al plantear aquello, estás como asimilando que los diputados están principalmente ahí como solamente por su sueldo, pero son personas que están puestas allí para sumar a que una determinada visión política del país tenga cierta fuerza. Entonces, toda la sociedad debería tener algún tipo de interés en cómo queda el sistema político. Y si empezáramos a decir que algunos tienen intereses más espurios o menos espurios, sería complicado. Los parlamentarios somos electos para tomar todo tipo de decisiones políticas en nombre del país dentro de nuestras atribuciones. Es más, inclusive decisiones sobre el sistema político, porque recordemos que todo el sistema político es reformable por los parlamentarios actualmente en la medida en que presentemos reformas constitucionales que adquieran, que sean capaces de juntar los votos. Entonces, yo esa crítica no la comparto mucho y la gente se confunde porque yo tengo una crítica que es muy parecida o que se escucha parecida con respecto a que el Congreso no sea el que designa, porque en mi opinión, para que el proceso sea exitoso, hay que involucrar de la mayor forma posible a la ciudadanía. Y por lo tanto, lo óptimo sería que el 100% de los convencionales sean electos, que ojalá, de hecho, si me lo permite, mi posición desde el principio era que el proceso constituyente sea teniendo un delegado uninominal por cada unidad vecinal que haya en Chile. Y que los delegados de todas las unidades vecinales de una comuna eligieran a uno comunal y así hacer una pirámide de participación en donde se van haciendo consultas con los mismos vecinos. No se pudo, pero de ahí a plantear que el Congreso es un órgano ilegítimo porque tiene intereses es muy complejo. O sea, todos tienen intereses en el sistema político. Si tú eres un ciudadano que gana el sueldo mínimo, bueno, el Congreso decide cuánto es el sueldo mínimo. Si tú tienes un banco, bueno, el Congreso decide las leyes que regulan a los bancos. Por eso el caso Penta es tan complejo. Perdona que parezca que me estoy saliendo, pero no, siempre me gusta remarcar esto. La gravedad del caso Penta no está en las boletas ideológicamente falsas. La gravedad del caso Penta es que un montón de personas financiadas por un banco hacían las leyes que regulan a los bancos. Sí. Diputado, el proceso ya se han anunciado por distintas partes, no hay nada específico, pero se ha anunciado que va a tener probablemente indicaciones de todos lados, de senadores independientes, de Partido Republicano que quiere meter un plebiscito de entrada, de también comunes, el PC. Primero preguntarle qué opina de que se presenten indicaciones, que obviamente es parte del trámite legislativo, pero puede retrasar eventualmente la reforma. Y segundo, ¿cuál es la posición de Convergencia? ¿Ustedes están por aprobar esto sin ninguna coma o están abiertos a ver cosas de forma, de Es bien fondo, importante etcétera? transmitirle a la ciudadanía que hay que hacer una distinción entre lo que es esperable de un parlamentario y lo que es esperable de un acordante de un acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿es legítimo que un parlamentario pretenda hacer enmienda a un proyecto de ley? Por supuesto, son atribuciones constitucionales que tiene y que la ciudadanía le ha otorgado toda vez que lo elige. Por lo tanto, todos los parlamentarios que no son parte del acuerdo tienen el derecho constitucional a hacer todo aquello que el reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado les permite hacer. ¿Ya? Y si ellos creen que algo es bueno para el país, que lo presenten. Ahora, por fuera de esa esfera está el ámbito del acuerdo, que es un ámbito honorífico, porque las atribuciones para presentar, votar a favor o en contra las seguimos teniendo, desde el punto de vista material y práctico. Pero Obvio. si tú en política no honras la palabra, estás jodido, porque no puedes hacer acuerdos de nada, y cuando en un país no hay acuerdos de nada, el país no avanza. Entonces, yo quiero ser muy claro, mi intención es
honrar el acuerdo al más amplio nivel, cumplir la palabra, que no es algo exigible a quienes no firmaron el acuerdo. Por lo tanto, el Partido Republicano puede presentar lo que quiera, está en su derecho. Qué sé yo, Pamela Giles puede presentar lo que quiera, está en su derecho. El punto es cómo los acordantes somos capaces de ponernos de acuerdo. Y yo creo que lo que va a pasar es que si hay controversias en torno a que determinadas discusiones al interior de la tramitación no están claras si van dentro o fuera del espíritu del acuerdo, vamos a tener que conversarlo entre los acordantes o simplemente decir, ¿sabes qué? En este ámbito quedamos todos libres y el que logra mayoría la logra. Pero eso es algo que tenemos que ponernos de acuerdo entre los que fuimos parte del acuerdo. Pero te insisto, no es ilegítimo. Lo que pasa es que se viola el honor. No, ya, pero en concreto, si el día de mañana, voy a poner un ejemplo, pero RN se le ocurre presentar por su parte, sin acordarlo antes, una indicación que diga cualquier cosa, Eso es que cambie el sentido del acuerdo. Por supuesto. Y por parte de Convergencia no se va a hacer eso. De hecho, yo soy partidario de que durante la tramitación tengamos un diálogo entre los acordantes. Para decir, oye, decidimos acudir en acuerdo a esta tramitación. Y que es algo que no hay que tenerle miedo, que le hace bien al país. Además, hoy en día estos acuerdos se hacen de manera bastante transparente. Todos sabemos que este acuerdo duró como 3 meses y se fue transmitiendo minuto a minuto, día a día, y después de cada sesión, ni siquiera después de cada sesión, durante cada sesión de discusión, salían los acordantes a contarle al país en qué iba el debate. Y además, de alguna forma nos eligieron para eso. O sea, esta cuestión como de que los políticos, cualquier acuerdo es a espaldas de la ciudadanía, es negar el carácter representativo de la democracia en la que vivimos hoy en día. Yo soy partidario de avanzar cada día más hacia una democracia participativa o una democracia directa, pero nunca va a dejar de tener elementos de representación. Y es la democracia. Obvio. Un comentario para todos los que están viendo el chat. Estoy leyendo las preguntas que hacen, pero probablemente se van a ir pasando. Así que acá abajo, en la parte inferior del live, hay un signo de pregunta. Ahí pueden escribir sus preguntas también para que participemos todos. Diputado, el tema de los expertos me sigue interesando y sobre todo cómo se va a conformar este comité. Cómo ustedes en el fondo van a tratar de equilibrarlo. Ustedes, a Pro Dignidad, Socialismo Democrático, me imagino que van a buscar juntos a su representante. La verdad es que estamos bien atrasados en esa conversación. Te hago esa confesión. Yo creo que lo más probable es que esto se vote en bloque. De hecho, eso está en el proyecto de ley que entró, lo que significa que la primera discusión que va a venir es que si es que no necesitas los votos de quienes no fueron parte del acuerdo, entonces, ¿para qué les entregarías a ellos la posibilidad de nombrar gente? Si ellos quieren hacerse parte, bueno, cuando tú te quieres hacer parte de una distribución de algo, tú primero que nada ofreces tus votos. Dicho de otro modo, si usted va a un restaurante, lo primero que ofrece es pagar la cuenta de lo que usted va a pedir que le traigan a la mesa, ¿ya? Y pasa mucho que en el Congreso hay gente que no asume eso, que nos pasó con el acuerdo administrativo. Hay gente, pero hay gente, sí, a mi juicio, básicamente descarada, que acudía al acuerdo y decía, yo quiero 3 comisiones, quiero estar en Constitución, quiero estar en esto, quiero estar en lo otro, y después decía, no, sabe que lo estaba pensando y no voy a cumplir el acuerdo, pero ya estando en esas comisiones. O sea, ya viendo, porque algunos decían, es importante cuidar las metáforas en democracia. Hay algunos que decían, no, pero el acuerdo administrativo es como un matrimonio y puede haber divorcio. No, pues, es como pedir una parrillada, comértela entera y decir, ¿sabe qué? La parte del acuerdo en que pago la cuenta, no la quiero cumplir porque no tengo ganas. No. Entonces, va a venir una discusión en torno a, yo soy partidario de que tengan derecho a nombrar gente aquellos que van a acudir con sus votos. El que no va a acudir con sus votos, que haga su propio acuerdo, que proponga su propia lista, ¿no? Y ahí yo creo que vamos a tener que inventar un sistema proporcional para que los diversos partidos puedan hacer sus nombramientos y lleguemos matemáticamente en la cifra repartidora a cupos que sean más o menos 1, más o menos 2, para que los partidos no queden... Porque también puede pasar que, no sé, en la distribución te queden
1,5 para Convergencia, 1,5 para el Partido Comunista, y hay que ver cómo nos agrupamos para que ese 1,5 más 1,5 sean 3. Lamentablemente no existen medias personas Todavía. en el mundo. Oye, y dentro de todo esto, pensando socialismo democrático, aprodignidad, a no ser de que hayan separado, ¿cabe la democracia cristiana dentro de su bloque? Para mí sí, para mí sí, Ya, para mí sí. tiene que Y de discutirse. hecho, yo soy partidario de tener una conversación franca con la democracia cristiana, que evidentemente la democracia cristiana está en una situación, creo que no soy duro ni injusto si es que digo que la situación en la que viven podría ser denominada como crisis. Eh, si no me equivoco, probablemente sus actuales directivas han ocupado esa palabra. Y yo creo que la democracia cristiana está viviendo cierta incomodidad para encontrar su lugar en el escenario político presente. Y eso pasa, no es... Son cosas que pasan cuando cambian los escenarios políticos, y todos lo hemos vivido. De hecho, para no ser injusto, mi partido, Convergencia Social, vivió una situación muy parecida para el 15 de noviembre, y eso no hace un mal partido ni un buen partido. Yo siempre tengo una metáfora que voy a aprovechar de compartir, que es que yo digo, la grieta siempre A pasa ver, por algún lugar. La coyuntura política siempre tiene una grieta en donde te obliga a ponerte a un lado o al otro. Para el 15 de noviembre estaba a favor o en contra del acuerdo, y la grieta pasó por mi partido, que era Convergencia Social. Por ejemplo, el apruebo de entrada pasó por Renovación Nacional. La UDI estaba entera por el rechazo, la Democracia Cristiana estaba entera por el apruebo, sí. y Renovación Nacional vivió la grieta porque tenía gente a favor, gente por el apruebo y por el rechazo. Y yo creo que hoy día la coyuntura política del país, de alguna forma, le tocó una grieta al interés de la democracia cristiana, en que algunos consideran, básicamente tiene que ver con su relación con el gobierno. Algunos consideran que este es un gobierno de ultra izquierda al cual hay que enfrentarse con tesón, y por el contrario, yo creo que hay algunos dentro de la democracia cristiana que consideran que este es un gobierno compuesto de múltiples visiones políticas, ciertos sectores conservadores del PPD, sectores liberales del PPD, qué sé yo, qué se sabe, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Liberal, por otro lado está Pro Dignidad, etcétera, y que consideran que para el nivel de conflictividad que había vivido Chile en las últimas décadas, este es un gobierno que puede traer cierta paz y que hay que ponerse a disposición desde la óptica de la democracia cristiana a que las cosas salgan bien. Y ahí tiene una grieta que pasa por ellos. Yo soy partidario de tener una conversación franca con ellos, y eventualmente, si eso significa acudir juntos a las elecciones de constituyentes, bueno, puede ser, porque probablemente tengamos cierto acuerdo respecto a los mínimos o máximos de la constitución que salga. Oye, hablando de las listas para consejeros, yo no sé si es un dilema o no, pero uno piensa que hay dos opciones: o Aprodignidad va solo o va junto con el socialismo democrático. La semana pasada entrevistábamos a Natalia Pergentili y ella explicaba que eso todavía está en conversación, pero que sí existía la posibilidad de que fueran separados, por dos razones daba ella. Uno, tienen distintos electores, y dos, son muy pequeñas las listas para tantos partidos. Pero tampoco son tantos partidos, la nueva mayoría igual logró meter a todos en una lista. Entonces, ¿cuál es ¿No? la No, intención suya? ¿Cuál es lo que se está buscando para las listas te de voy a hacer consejeros quiero hacer constitucionales? un alcance histórico. La verdad es que lo que se llamó concertación y después nueva mayoría, que ha derivado en democracia cristiana más socialismo democrático, etcétera, nuevo pacto social también, fueron juntos en la época del binominal, lo cual los forzó a área parlamentaria. Ahora, Se nos está quedando pegado, diputado. ya. Ahora sí, volvimos. La concertación siempre tuvo sus dificultades, y el sistema binominal de alguna forma tuvo esta característica que cuadriculaba el sistema político, porque tú sabes que las distintas fuerzas políticas de los países de alguna forma igual van adquiriendo la forma del recipiente. Entonces, teníamos que siempre Obvio. la concertación, como el sistema era binominal, y tú presentabas dos candidatos, siempre tenía dos bloques: la democracia cristiana, PPD-PS por el otro. Y el PPD se dividía en PPD y PS. Pero en las listas de concejales, en donde siempre hemos tenido sistema proporcional, que la gente dice, oh, el sistema proporcional, como si fuera una ¿Sí? novedad,
como una rareza importada de no sé dónde, que es el sistema que tiene casi todo el mundo, y que además tampoco es un sistema político. La proporcionalidad es un principio dentro del sistema político, que es básicamente que los partidos obtengan más o menos la cantidad de escaños que equivalen al porcentaje de votos que sacaron, que es como un principio biológico. De hecho, uno podría argumentar que lo binominal era de alguna forma proporcional también, pero esa es otra discusión. En las de concejales acudieron separados muchísimas veces. Una vez que fue radicales con DC y PPD-PS por otro lado. Hubo otra ocasión en que fue radicales y PPD por un lado y PS-DC por otro, ¿ya? Y aquí viene la parte más importante. Desde que tenemos el sistema proporcional para el Congreso, la democracia cristiana nunca ha acudido con el socialismo democrático. Recuerde que en 2017 fueron en listas separadas. Perdón, y en la última sí... No, en la última tampoco fueron juntos. Fueron separados, si no me equivoco. Separado. Pero yo creo que los motivos que plantea Natalia Piergentili son razonables, pero que en este momento yo soy partidario de tener una lista de la mayor cantidad de fuerzas progresistas posible, que sea capaz de generar ciertos acuerdos. Y efectivamente el gran dilema de esa situación es que los partidos adquieren una mayor responsabilidad a la hora de nombrar los candidatos, porque en un sistema en que cada uno acude con su lista y cada uno tira un montón de nombres, finalmente los partidos no tienen que resolver mucho, es la ciudadanía la que va resolviendo. Y aquí efectivamente, mientras más partidos mete, más delicadas son las decisiones en torno a las designaciones, pero yo personalmente soy partidario de hacer una sola gran lista. Es importante para el gobierno que sus dos coaliciones se vean fortalecidas en una sola lista, se vean unidas, muestra unidad. Yo diría que es importante para el gobierno que sus coaliciones se vean coordinadas, se vean relativamente unidas y se vean acudiendo en un diálogo fructífero a todo tipo de instancias, pero no es un drama para el gobierno que vayan separadas. A pesar de que yo soy partidario de que vayan juntas. Sí. Pero no es... Oye, o sea, pero París, si van separadas, no es como una crisis terminal de la coalición de gobierno ni nada parecido. Es una estrategia electoral nomás. obvio. No, yo preguntaba más por la señal que se da, por las interpretaciones, porque después no cuesta que podríamos llegar a una conclusión. Lo que pasa es que hay veces que uno llega a conclusiones que no tienen que ver con el afecto societatis, sino que tienen que ver con esto. ¿Ya? Y a veces, esto, por más que tú te estés llevando muy bien, te dice mejor separado. ¿Ya? El único problema que tendríamos en ese caso sería que un determinado gremio, que no voy a decir cuál es, pero empieza con period, termina con ista, armarían unas notas tremendas de la crisis terminal, el infierno, la tormenta, el apocalipsis de la coalición de gobierno, y de repente esas cosas no son tan así, sino que más bien son cálculos electorales. Déjame hacer una pausa en la grabadora porque voy a guardar esa cuña para cuando saquemos esas notas, ya que aludió al gremio. Oye, estamos en vivo, así que hablando no del parar la gremio, grabación. el fin de semana... Estamos en vivo. Ajá. No, claro, no, sí. Voy a tener que después de casetearla por separado. Hoy el fin de semana, Jorge Insunza, representante del PPD en estas negociaciones, dijo una cuña bastante dura en la tercera. Dice que el PC y el Frente Amplio siguen pensando la Constitución como un programa de gobierno. Su opinión al respecto. Él dice que básicamente no aprendieron del resultado del 4 de septiembre, del plebiscito, del 62%. No, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto a los cientos de funcionarios de gobierno de Apro Dignidad que lo están dando todo porque este gobierno salga adelante. Me parece que además hay una animadversión en sus comentarios, y alguien podría decir, no, pero es una crítica legítima. Sí, pero es una crítica que es un espantapájaro. Es una crítica que es un espantapájaro, no está refiriéndose a una frase o propuesta concreta de nuestro mundo, sino que es la clásica forma de criticar en que tú creas una visión de a quien pretendes criticar y criticas no la visión de a quien estás criticando, sino la visión que tú creaste y la adjudicaste. Y yo creo que este tipo de declaraciones le hacen súper mal a la convivencia dentro de la coalición, y no voy a seguir ahondando porque no quiero caer en lo mismo que él. Porque
Está bien. Hay una pregunta que nos dejaron que me parece interesante, que tiene que ver, dice, voy a leer quién la comenta. Eh, ahí está. Kat San Martín dice, ¿cómo levantamos nuevamente el interés de la ciudadanía sobre este proceso constituyente? Yo Interesante. creo que ese Desafío, me imagino, desafío, para la política. yo sería un... A ver, si yo me pusiera a responder esa pregunta, caería en un montón de clichés que Kat San Martín ya conoce y que no pretendo hacerlo. Pero sí quisiera concederle a Kat San Martín que ese es el gran desafío, que ese es el gran desafío que tenemos, y por eso a mí me preocupa tanto que haya gente que quiera sacar este proceso como a la rápida y en un laboratorio de expertos, que además es de un eufemismo brutal, porque ya lo expliqué, primero no dice expertos en qué son, pero además en segundo lugar está dando a entender que el problema del proceso constituyente anterior es que no había expertos. Y yo digo, si alguien quiere sostener esa tesis, bueno, que la presente y la argumente. Pero a mí no hay ninguna forma de sostener aquello. De hecho, si tú me preguntas a mí, ¿qué gremio faltó más en la convención? Fue la política. Expertos está lleno, por favor, gente de Instagram. Revisen los currículum de los convencionales constituyentes del proceso anterior. Está experto. Y de los dos lados, porque por un lado Pero estaba también Constanza Uve, por ejemplo, constitucionalista, hay, por otro además de lado tener una estaba cantidad de Batia, abogados Barraza. impresionante, o sea, ni en la escuela de Sí, había Derecho hay mucho. tantos abogados como había en la convención, había expertos en Derecho Constitucional, bastante, y además también había científicos, había profesores, qué sé yo, había mucha gente experta en muchas cosas. Yo no creo que la convención haya fracasado por la falta de expertos, ni por la falta de conocimiento en derecho constitucional. Eso sí que es francamente mentira, porque la experticia en derecho constitucional está en los asesores, está en las personas que se escuchan. Si en cada comisión se escucharon a toda persona en Chile que tuviera algo interesante que decir, se hicieron una cantidad de audiencias impresionante. Entonces, yo el llamado que hago es a tener una visión mucho más realista de lo que fracasó. En primer lugar, si faltó un gremio, insisto, fue la política, pero tampoco yo creo que hayan fracasado los convencionales, que es algo súper importante que me gustaría destacar. No creo que el fracaso del proceso constituyente haya sido un fracaso propiamente de los convencionales, sino de la situación del diálogo político que se estaba viendo en el país. Nosotros siempre decimos, mira, y me voy a meter en un tema que es delicado, nosotros muchas veces decimos que cómo no fuimos capaces de priorizar, ¿cierto? De ceder ciertos aspectos. Qué sé yo, algunos incluso utilizan la expresión de ser más amarillos. Pero esa corriente que quería priorizar, o dicho en un lenguaje que no es el mío, ser más amarillos, hubiese logrado las mayorías en el contexto político del país en que empieza la convención, porque claro, ahora estamos en una regresión, pero recordemos que las marchas tenían 80% de aprobación. Recordemos que esa convención fue electa por alguien que se llama Chile. Entonces, yo hago una invitación a complejizar muchísimo el debate, porque además, desde el punto de vista del derecho constitucional, el texto emanado de la convención es bastante bueno. Desde el punto de vista técnico, es un buen texto. Lo que pasa es que la gente estaba en desacuerdo con las cosas que... La gente estuvo en desacuerdo desde el punto de vista político con lo que allí emanó. Pero no había ningún artículo que no hubiese sido redactado por un experto en derecho constitucional. Ninguno. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante, como tengamos lecturas correctas. No caigamos en la primera lectura que nos conviene. Y a mí me da risa porque todas las lecturas sobre el triunfo del rechazo de alguna forma son interesadas. Por eso trato de leer de repente cuando gente de fuera de Chile comenta, porque a veces son lecturas menos interesadas. Aquí todos quieren, de alguna forma, decir, otros perdieron, en realidad yo gané, ¿no? Claro. Oye, Gonzalo, podríamos estar hablando una hora más del proceso constituyente, pero hay más temas, ¿no? Frente Amplio llegó al gobierno históricamente porque pasaron del movimiento estudiantil a la Cámara al gobierno, muy rápido.
y ya se cumplen 9 meses, si mis cálculos no fallan, mis cálculos nunca han sido buenos, de que lograron esa hazaña desde el 11 de marzo de este año. ¿Cuál es el aprendizaje? Porque me imagino que hay un aprendizaje de ese tránsito, ¿no? De estar instalados ahora en la moneda y ser los responsables Yo quisiera del ser Poder más Ejecutivo, que no preciso, es menor. porque este país tiene un problema de hiperpresidencialismo que suele pensarse que es un problema constitucional, pero también es un problema cultural. Que la gente separe los periodos estrictamente en quién era presidente, o que diga, no sé, yo tengo un kiosco y vendía más durante Bachelet 1 que durante Bachelet 2, y uno dice, bueno, pero si quiere, digamos, echarle la culpa o la gracia a la presidenta Bachelet, o al presidente Piñera, o al presidente Boric, de que su kiosco vendía más, usted tiene que hacer el esfuerzo de establecer un nexo causal entre alguna política pública de ese presidente y el hecho de que usted vendiera más o menos en su kiosco. ¿Por qué planteo eso? Porque en realidad es menester decir que el Frente Amplio, como Frente Amplio, logra ganar la primaria. A Chile Digno, Partido Comunista, Daniel Jadwe. Sí. Pero en tanto apruebo dignidad, logra pasar a segunda vuelta. Y con el apoyo de una serie de otros partidos, que luego son parte de la alianza de gobierno, llega al gobierno. Entonces, es cierto, es Gabriel Boric quien se convierte en presidente de la República, pero quienes llegan a gobernar Chile son el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Socialista, etcétera. Y eso es bien importante porque en el fondo los gobiernos deben ser analizados en su complejidad. Y con eso, por supuesto, me estoy refiriendo a que lo malo del gobierno sea culpa de otros partidos. Ahora bien, ¿cuáles son los aprendizajes? Yo creo que hay muchos. Vámonos, porque si no vamos a estar aquí hasta el 31 de diciembre hablando de qué aprendimos y qué no. Yo creo que uno de los principales aprendizajes es que la correlación de fuerzas en el Congreso es estrictamente necesaria para cualquier avance, y que en un contexto como el actual, en donde hay una importantísima dispersión, una cantidad importante de parlamentarios independientes, en donde los mismos partidos tienen a veces dificultades para ordenar a sus propios parlamentarios, las mayorías sociales se tienen que construir día a día, minuto a minuto. Y que el pueblo cambia de opinión. Perfecto. Como todos. Así es. Y bueno, las coaliciones políticas también. Digamos, o cambian de opinión o van aprendiendo, pero algo que caracterizaba al Frente Amplio y siempre lo caracterizó fue ser muy crítico de los partidos de la exconcertación. Esta es una pregunta que ya llevamos 12 meses haciéndola, pero, pero me imagino que hay un arrepentimiento o hay un aprendizaje, el eufemismo que quiera, pero de que esa crítica, no hay una crítica, no hay un arrepentimiento de criticado los 30 años. Crítico de los partidos de la concertación es algo que yo no comparto. El Frente Amplio tenía una visión crítica de un modelo de sociedad heredado de la dictadura y tenía críticas a ciertos sectores de la exconcertación de cómo se fueron haciendo cargo. Pero también es menester mencionar que los mismos partidos de la exconcertación han cambiado mucho desde que surgió el Frente Amplio hasta ahora. Y que la mayoría de las personas que fueron blancos de nuestras principales críticas por considerar que la ideología del neoliberalismo o los intereses del gran empresariado se habían colado en sus pasillos, que era finalmente la crítica, el corazón de la crítica, la mayoría de esas personas ya no están en socialismo democrático. Entonces, yo ahí quiero ser muy claro, a mí no me gustan las críticas burdas, ni las caricaturas de lo que fue la concertación, pero tampoco me gustan las caricaturas de la crítica. ¿Ya? Entonces, yo les pido a alguien, cuando dicen, no, pero ustedes decían que los de la concertación eran todos malos. Cuando a mí me dicen eso, yo me indigno, porque digo, bueno, encuentre una cuña en donde yo digo, aparezco diciendo, los de la concertación son todos malos. ¿Ya? Lo que yo he dicho siempre es que la concertación de partida es un periodo histórico. Es un proceso complejísimo, compuesto de 1000 partes y con distintas épocas, y con épocas súper distintas, con partidos súper distintos. Mi opinión de lo que es que el Partido Humanista estuvo los primeros 2 o 3 años. Mi opinión del señor Mayra no es la misma que tengo con Fulvio Rossi, y eso que son más o menos del mismo mundo. Mi opinión de Mariana Elwin
no es la misma que el rol que tuvo Carolina Toá. Y no es lo mismo mi opinión del 90 al 92 que del 2020 al 2022. Entonces, ¿cuál es mi posición? La concertación fue la forma que encontró el pueblo de Chile de lograr salir de una dictadura y dotarse a sí misma de una democracia. En un contexto de secuestro constitucional, con un Congreso en donde las mayorías no dependían del resultado electoral, sino que dependían de los senadores designados, de un sistema electoral que era una trampa absoluta, en donde el segundo empataba con el primero, ¿cierto? Pero ¿qué opinamos nosotros durante muchos años? Que determinados aspectos del modelo y determinados intereses empresariales se colaron dentro de algunos pasillos de la concertación. Pero nuestra crítica Y esos pasillos están limpios. no es a la concertación como en sí misma. Y nuestra crítica nunca fue a que fueran viejos, ni a que fueran amarillos. Mi crítica siempre fue política. Mi crítica es a la ley de concesiones, que me pareció que no estuvo bien hecha. Mi crítica es a la ley GES, que a mi juicio termina beneficiando a las clínicas privadas, pudiendo haber, digamos, resucitado el sistema público. Mi crítica es al crédito con aval del Estado. Mi crítica es al financiamiento compartido en las escuelas públicas. Pero esas críticas no son adjetivos, son cuestiones muy concretas donde yo le puedo decir, miren, saquemos la ley y yo le muestro cuál artículo, a mí me parece que no debió haberse hecho así. O que usted lo podría haber sacado con un acuerdo, pero diciendo, eso no es bueno. ¿Me explico? Gonzalo, a la pasada, cuando hablamos de los aprendizajes, mencionaste algo muy importante, que es las fuerzas políticas en el Congreso. Hoy día el oficialismo es minoría, eso no es ni una novedad, y eso complica mucho sacar adelante reformas importantes, por ejemplo. ¿Será el momento quizás de que como oficialismo, frente a la ciudadanía, le digan, no vamos a completar el programa de gobierno, lo vamos a intentar, pero no vamos a lograrlo, vamos a avanzar pequeños pasos, por ejemplo? A ver, varias cosas. Yo creo que siempre hay que ser lo más sincero posible con la ciudadanía. También es muy importante que la ciudadanía, y sobre todo el mundo de la izquierda, comprenda la importancia de elegir parlamentarios, ¿ya? Porque yo de verdad conozco un montón de gente que dice, no, voté por Boric, y tengo un montón de esperanza en que Boric cambie todo, y para diputado no voté. Porque ¿para qué? Pues? Si yo quería que Boric cambie todo. Bueno, ciudadano, usted al elegir un Congreso, está también eligiendo cómo va a ser el gobierno de Boric, qué leyes, de hecho está eligiendo qué aspectos del programa van a poder salir o cuáles no. Yo creo que la situación que enfrentamos en el Congreso es muy delicada, claro, porque no es solamente de estar en minoría, es un poco más enredado que eso. Es que hay una situación de dispersión tal y una cantidad de diputados muy importante que yo creo que es sensible al vaivén de la opinión pública o al vaivén de sus propias audiencias en una ciudadanía muy moldeada por Internet, en el caso de Chile, juicio, en donde quien está en determinados grupos de Facebook adquiere cierta posición y otros otra, que más que en minoría, yo tengo la impresión de que no estamos en mayoría, pero que esas mayorías se pueden construir en la medida en que seamos exitosos en el debate público. Entonces, mi impresión es que hoy día no estarían los votos para aprobar mañana la reforma de pensiones, pero que cada vez que en la televisión o en la radio se habla de la reforma de pensiones, estamos más cerca de que una mayoría social permee al Congreso y se convierta en una mayoría parlamentaria también. Porque yo tampoco diría que hoy día estamos claros que hay una mayoría para rechazar la reforma de pensiones. Entonces, a mi juicio, el principal desafío que tiene el gobierno es que las familias chilenas hablen de la reforma tributaria y la reforma de pensiones y transmitirle el mensaje de qué es lo que está ocurriendo en la política chilena. Lo que está ocurriendo en la política chilena hoy día no es tan complejo. Hay dos reformas fundamentales que están alojadas en la Cámara de Diputados. Una es una reforma tributaria que consiste en que las personas que más se llevan de lo que Chile produce pongan más a que Chile se desarrolle de manera un poco más igualitaria y justa. Y que con esa plata se pueda hacer una reforma de pensiones en donde las AFP dejen de abusar y los adultos mayores tengan un pasar más digno. Mientras eso no se converse, los intereses fluyen de manera más expedita. Mientras más se conversa, mientras más familias conversan de esto a la hora de la 11,
más capacidad vamos a tener de tener mayoría parlamentaria. Perfecto. Oye, ya se nos Entonces está muestra, acabando el tiempo, tampoco llevamos es que harto la UDI rato. o la Asociación de AFP tengan mayoría en materia de pensiones. Es que nadie la tiene. Ujú. Lo último, para ir cerrando, usted es diputado del Distrito 10, eso incluye la comuna de Santiago. Hoy en día Iracy Hasler le están golpeando por varios lados. Mal que mal es la alcaldesa de la comuna. Han aumentado los delitos de homicidio en la comuna. ¿Cuál es el desafío que tiene Iracy Hasler y cómo debería enfrentarlo La alcaldesa durante su periodo? Hasler tiene dos problemas que son súper distintos. Uno, todos los problemas relativos a su condición de alcaldesa de una comuna capital, ¿cierto? Y todos sabemos que cualquier comuna capital de alguna forma absorbe la conflictividad que se da en el país. Entonces dicen, bueno, hay una situación de comercio ambulante gravísima en la comuna de Santiago. Claro, hay una situación de comercio ambulante gravísima en casi todas las comunas del país, que tiene que ver con un aumento de la pobreza, que tiene que ver con un aumento de la migración a nivel continental, que tiene que ver con el alza de la inflación a nivel continental, y obviamente que al ser la comuna capital, eso se expresa de mayor forma, más lo que significó para esta comuna, más que otra, la pandemia, porque era una comuna que vivía de un comercio que depende de clientes que vienen de afuera, ¿ya? Que eso es bien importante, porque la comuna de Santiago no es una comuna autosuficiente, la comuna de Santiago alberga a trabajadores de todas las comunas de la región metropolitana y alberga consumidores de toda la región metropolitana. Y ahí yo sí creo que hay una crisis de comercio ambulante, que hay una crisis de seguridad, etcétera, pero que la mayoría de los aspectos que están ahí no son un problema estrictamente de la administración municipal, pero sí que la administración municipal tiene un rol fundamental. Pero ese es un problema de Iracy Hasler. Otro problema de Iracy Hasler, que están separados, es que está siendo objeto de una de las más grotescas y groseras operaciones coordinadas para echarle la culpa de todo a alguien sin precedente, de la cual bastantes medios de comunicación se han hecho parte de manera grosera y grotesca, en donde tenemos a cientos de voces que en su vida han pisado la comuna de Santiago, que ahora resulta que se volvieron especialistas en una crisis que, insisto, es real. La crisis es real, pero la forma en que están operando para decir que si hay un asalto en la comuna de Santiago es culpa de Iracy Hasler, y si hay un asalto en la comuna de la Florida es culpa de Gabriel Boric, a mí me parece que están siendo groseros en su operación. Le voy a pedir una reflexión final, un deseo para el próximo año, una proyección deseada para lo que viene el 2023 y quizás para más adelante, para que podamos cerrar el live con alguna palabra ¿Qué bonita. pasa si mi proyección no es bonita? Entonces cerramos el live con una proyección fea y nos vamos todos amargados para casa. Yo creo que los chilenos estamos más unidos de lo que creemos. Que yo creo que vivimos, entre todas las crisis que vivimos, también vivimos una crisis en donde la política de la estridencia, para poder aparecer, agita los odios de manera exacerbada e innecesaria, convirtiendo toda diferencia política en conflicto personal y buscando la peor versión del otro en todo momento. Y yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos finalmente hay cuestiones en las que están relativamente de acuerdo. Entonces, hay algunos que plantean que el 4 de septiembre borra por completo el estallido social, y otros que el estallido social borra por completo toda la historia de Chile, y todas esas son visiones completamente exageradas que hay que ponderar. Entonces, ¿cuál es mi visión final? La inmensa mayoría de los chilenos sí cree que Chile tiene cuestiones de las cuales estar orgulloso, que lo que hemos construido en estos 200 años son dignos de orgullo. Y al mismo tiempo cree que vivimos en una injusticia estructural que hay que solucionar con tranquilidad y responsabilidad. Perfecto, Gonzalo Inter, diputado del Distrito 10. Vamos a cortar porque si no de su equipo de prensa lo van a retar y a mí de la producción también me van a retar. Pero aprovecho la instancia para agradecerle su presencia, que haya conversado con nosotros, y dejo a todos invitados a visitar las redes y la página de clinic.cl. Esta semana vamos a estar publicando un especial de fin de año, sobre todo en el ámbito político, así que va a estar muy entretenido para que esta semana no sea tan muerta, porque ya todos queremos una semana libre, que sea año nuevo, celebrar. Tenemos un espacio también para seguir informando. Nos vemos. Luego, Gonzalo, muchas gracias.